Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? En este video te voy a explicar la base de la electrónica y de la electrotecnia. Estas dos materias tienen la misma base porque son muchos conectadas en verdad. Bueno, por empezar, vamos a explicar cuáles son las principales unidades de medida en este campo. Por primero tenemos el voltaje, que se mide en volt y se escribe así, con una V grande. Luego tenemos la corriente, que se mide en ampere y se escribe así, con una A grande. Muchas veces pasa que también la corriente se escribe con una I grande. Si ves una I grande, significa que es la corriente, pero la unidad de medida siempre son los amperes. Y luego tenemos la resistencia eléctrica, que se mide en ohm, y se escribe así. Esta es una letra griega, es la omega. Antes de describir qué son estas tres cosas, empezamos diciendo, ¿qué es un circuito eléctrico? Bueno, por tener un circuito eléctrico necesitamos de la corriente eléctrica. Si no tenemos la corriente eléctrica, no podemos decir que lo que tenemos es un circuito eléctrico. Y bueno, ¿qué es la corriente? La corriente son electrones que se mueven, solo eso. ¿Y por qué se mueven? ¿Cuál es la razón que los hace mover? Bueno, los electrones se mueven cuando tenemos una diferencia de potencial. ¿Y qué significa tener una diferencia de potencial? Bueno, imagínate que tienes dos puntos en el espacio, como estos dos. Aquí tenemos 3 volt y en este otro tenemos 0 volt. Este punto tiene un potencial positivo y este otro tiene un potencial neutral. ¿Qué significa tener un potencial positivo? Bueno, simplemente significa que aquí algunos electrones faltan. En el material, aquí, algunos electrones faltan. Así que las moléculas del material no están equilibradas. Y si faltan algunos electrones, este punto tiene un potencial positivo. Si estos dos puntos no están conectados, no pasa nada. Pero si los conectamos, ¿qué va a pasar? Bueno, simplemente los electrones que están aquí se mueven en esta dirección para equilibrar el material, porque aquí faltan algunos electrones. Esto va a continuar hasta que todo el material tiene el mismo potencial. No tiene que ser cero, pero todo el potencial eléctrico en todo el material, en todos los puntos del material, será lo mismo. Pero cuando estudiamos estas cosas y todos dicen que la corriente se mueve desde el positivo hacia el negativo, en todas las partes nos podemos leer esto que se mueve desde el positivo hacia el negativo, pero esta es la realidad. En verdad, no. Los electrones se mueven desde el negativo hacia el positivo. Pero ¿por qué en todas las partes? Siempre será que la corriente se mueve desde el positivo hacia el negativo. Esto pasa porque los primeros estudiantes que estudiaban esta materia creían así, que la corriente se mueve desde el positivo hacia el negativo. Y eso no es la verdad, pero ahora todas las reglas, todos los cálculos son hechos así. Son hechos con esta lógica, que la corriente se mueve desde el positivo hacia el negativo. Pero eso no es un problema porque los cálculos, eh, las reglas son correctas, los resultados son correctos. Así que ahora es más cómodo seguir a hacer en esta manera, seguir a tener esta lógica, que la corriente se mueve desde el positivo hacia el negativo. También si no es la verdad, pero eso no es importante. Así que desde ahora, olvídate lo que te digo. La corriente se mueve desde el positivo hacia el negativo. Recuérdate eso. Bueno, hemos dicho que necesitamos de una diferencia de potencial por tener estos electrones que se mueven, pero esta diferencia de potencial estará aquí por un tiempo más corto en verdad. Así que necesitamos de algo que puede hacer una diferencia de potencial, puede en manera constante hacer una diferencia de potencial. ¿Y qué es eso? Lo que puede crear, construir y mantener una diferencia de potencial es el generador. El generador
se dibuja en esta manera, con dos líneas. La más grande significa que aquí está el positivo. El generador tiene una fuerza electromotriz. Describiré en manera mejor qué es la fuerza electromotriz, quizás en un otro video, pero para el momento solo tenemos que conocer esto, que el generador puede construir, puede mantener una diferencia de potencial, así que puede permitir a los electrones de moverse. Y esto se llama fuerza electromotriz, porque puede mover los electrones, tiene la capacidad de mover los electrones. Y bueno, hemos dicho que la corriente básicamente son electrones que se mueven. Y para tener este movimiento necesitamos de una diferencia de potencial. Pero esta diferencia de potencial se va a acabar muy temprano. Y un ejemplo de diferencia de potencial es cuando vas a tocar tu coche y te tomas un poquito de corriente, una pequeñita corriente, y tocas tu coche y esta es una diferencia de potencial. Y uno de los dos, no sé cuál es exactamente, pero uno de los dos está cargado de manera positiva y el otro es más negativo. Así que la diferencia de potencial en el momento que vas a tocar tu coche se va a acabar la diferencia de potencial, todo se va a equilibrar. Este es un ejemplo. Pero la diferencia de potencial hemos dicho que se va a acabar de verdad muy temprano, así que necesitamos de algo que puede em, crear, construir, hacer, mantener una diferencia de potencial. Y esto es el generador. Un otro concepto muy importante que tenemos que explicar es que la corriente, para poder circular, necesita de un punto donde poder empezar su movimiento y un otro donde poder terminar. En este ejemplo aquí tenemos un generador, la línea más grande es el positivo como siempre, y la corriente empieza desde aquí y va a terminar por acá en el negativo. Esto es muy importante, el circuito tiene que estar cerrado. Si no tenemos esto, no podemos tener alguna corriente. En este otro ejemplo, aquí se ve que tenemos un generador que tiene un valor muy alto, pero el circuito no está cerrado, está abierto. Y en este caso, ¿qué va a pasar? Aquí la corriente tiene un punto donde poder empezar su movimiento, pero no tiene un punto donde poder terminar. La corriente necesita de tener un punto donde poder terminar su movimiento y este punto necesita de tener un potencial eléctrico diferente en comparación con el lugar de empiezo. Y así que en este punto, aunque el valor del generador es muy alto, aquí no tenemos ninguna corriente. Aquí los electrones no se mueven. Pero aquí es donde la situación se puede volver a ser peligrosa, porque hemos dicho que si la corriente no tiene un punto donde poder terminar su movimiento, no hay alguna corriente. Y eso es verdad. Imagínate que este es un cable que está cerca del muro. Este es el muro. El cable simplemente está ahí, no va a tocar nada y no pasa nada. Pero si tú lo vas a tocar, ¿qué va a pasar? Si tú lo vas a tocar, simplemente tú te conviertes a hacer un paso por la corriente. Así que la corriente ahora tiene un punto donde poder empezar y un punto donde poder terminar, que es la Tierra. La corriente va a pasar desde aquí hasta la Tierra. La Tierra es un punto que tiene potencial cero. Así que tenemos diferencia de potencial porque aquí está 600 volt y aquí está en la Tierra está 0 volt. Eh, Así que antes no estaba corriente, pero ahora que lo vas a tocar, ahora sí está corriente. Lo mismo va a pasar aquí. Aquí tenemos un circuito que está cerrado y ya está una corriente. Sí, pero si lo vas a tocar, ahora la corriente tiene dos pasos. Uno es el mismo de siempre y el otro es desde aquí hasta la Tierra. Y por eso nunca vas a tocar un cable si no está protegido. En general, nunca vas a tocar un cable. Si tienes que tocar los cables, siempre primero tienes que apagar los generadores. Primero vas a apagar los generadores y luego vas a tocar los cables. Solo luego. Recuérdate. Así que hemos dicho la corriente para poder circular necesita de un punto donde poder empezar su movimiento y terminar. Eh, Como por ejemplo en esta situación, aquí podemos tener una corriente, aquí hay una corriente. En esta otra situación también. El circuito no necesita de estar cerrado en sí mismo, en el mismo generador. El circuito puede estar, digamos, cerrado también en un otro punto de descargo.
Esto aquí siempre se considera como un circuito cerrado porque la corriente tiene un punto donde poder empezar su movimiento y tiene un otro donde poder terminar. Así que esto circuito aquí está bien, la corriente puede circular. Aquí tenemos un punto de potencial positivo y aquí tenemos un punto de potencial cero. Y la corriente va a circular en esta manera, desde aquí por acá. En este caso la corriente puede circular también. Aquí tenemos un generador y aquí tenemos la corriente. Aquí se divide en dos partes. Una parte va por acá y la otra parte por acá. Aquí también la corriente puede circular. Aquí tenemos un circuito que está en parte, está cerrado en sí mismo, pero en otra parte tiene un otro cable aquí que va por acá. Así que aquí tenemos una corriente y aquí tenemos una otra corriente. La corriente aquí siempre puede circular. Y en este otro circuito tenemos circuito que se divide en dos partes, pero siempre va a terminar en el mismo generador. Aquí la corriente va por acá, aquí la corriente va por acá en esta manera y luego la corriente va a volver acá en el negativo del generador. En realidad lo que pasa en ese circuito es que la corriente empieza por acá, aquí se divide en dos partes, aquí se divide en dos partes y aquí vuelven a ser una corriente sola y luego vuelve aquí. Hace este movimiento aquí, la corriente. Bueno, y estas son situaciones donde la corriente no puede circular. Aquí no puede circular porque tenemos el generador y el cable no va a ninguna parte. Y así que la corriente no puede circular. En este otro caso aquí tenemos el circuito, en parte está cerrado y tenemos un cable que está conectado aquí, pero no se va a conectar con nada. Así que aquí no tenemos corriente. Aquí sí. Bueno, ahora volvimos aquí. Hemos explicado qué es la corriente, cómo se mueve, cómo funciona. Ahora volvemos aquí a explicar qué son estas tres cosas: el voltaje, la corriente y la resistencia eléctrica. Por mucha gente cuando hablan parece casi que el voltaje y la corriente, que son la misma cosa, no tienen una clara idea de cuál es la diferencia entre estas dos cosas, pero claramente no son la misma cosa, son diferentes. Pero ¿qué es el voltaje y qué es la corriente? La corriente simplemente son electrones que se mueven. El voltaje es lo que hace mover estos electrones, es lo que mueve estos electrones. Hay una manera muy clara de explicar todo esto. Imagínate que estás en el agua, en el mar, en la piscina, donde quieres. Y con tu mano empieza a empujar el agua. Empujas el agua. Tu mano que está empujando el agua es el voltaje y el agua que se mueve es la corriente. Esta es la diferencia que hay entre el voltaje y la corriente. ¿Y qué es la resistencia eléctrica? Bueno, la resistencia eléctrica es todo lo que eh, pone un poquito de dificultad a la corriente mientras se mueve. Todo lo que intenta bloquear la corriente. Todo lo que hace el movimiento de la corriente un poquito más difícil. Las resistencias son componentes eléctricos que es posible de poner estos componentes en un circuito, pero también el cable, simplemente el cable, tiene un poquito de resistencia eléctrica. Es pequeña, pero sí tiene un poquito de resistencia eléctrica. El cable también. Solo en un circuito ideal, puramente ideal, teórico, el cable no tiene ninguna resistencia eléctrica. Y la resistencia solo la tiene el componente resistencia. Pero en la realidad, el cable también tiene un poquito de resistencia eléctrica. ¿Y qué va a pasar si en un circuito están más de un generador? Como en este caso que tenemos dos generadores. Bueno, simplemente tengo que mirar la dirección que tienen. En este caso, ambos tienen la misma dirección. Así que simplemente se suman. 10 volt y esto otro simplemente se suman y son 80 volt. En este otro caso, cuando no todos los generadores tienen la misma dirección, ¿qué pasa? Simplemente tengo que elegir uno de los generadores y empezar el cálculo. Empezamos desde aquí, 10. Luego vamos a encontrar un otro generador que tiene la misma dirección. Así son 10 y 10 volt.
Pero luego vamos a encontrar un otro generador que tiene 40 volt y está en esta otra dirección. Así se hace la resta. 10 y 10 y se resta 40 volt. El resultado es menos 20 volt. ¿Por qué tenemos el menos? El menos no significa que una tensión negativa no existe en realidad. Simplemente significa que eh, estos 20 volt no tienen esta dirección aquí. La dirección que pensaba en el principio, la dirección donde empecé a hacer el cálculo, eh, pero tienen la dirección contraria, la otra dirección. Así que menos 20 volt en esta dirección simplemente significa que son 20 volt en esta dirección, lo contrario. Así, esto es lo que tengo que hacer cuando tengo más que un generador. Puedo hacer este cálculo con 3, con 4, con 5, 6, 7. Y los que están en la misma dirección se juntan. Los que están en la otra dirección se va a restar, se hace la resta. En este caso, ¿qué va a pasar? Por primera cosa, vamos a juntar todos los generadores que están en la misma dirección. Como esto, se ve que están en la misma dirección. Y también esto está en la misma dirección. Se ve que estos cuatro tienen la misma dirección. Bueno, así que vamos a juntar esos cuatro porque tienen la misma dirección. Y es 80, 10, 10 y 80 de nuevo. Este es el resultado. Y luego vamos a juntar todos los otros generadores que tienen siempre la misma dirección, pero todo el contrario. Esto y esto. 90, 50, 40. El resultado es... 180. Bueno, aquí tenemos un generador de este generador que está en esta dirección. Y este otro generador que está en esta otra dirección. Así se hace la resta porque la dirección es contraria. Y el resultado es que tenemos un generador de 20 volt. Menos 20 volt. ¿Por qué menos? Porque la dirección no es esa, es esta otra dirección. Y decir que tenemos un generador de menos 20 volt en esta dirección es como decir que tenemos un generador de 20 volt en esta otra dirección. Así que la realidad simplemente es que tenemos un generador de 20 volt en esta dirección aquí. Y bueno, cuando tenemos cualquier cosa que necesita corriente, como algo muy simple, no sé, como una lámpara, hemos dicho que la corriente necesita de ir y volver. Si no puede ir y volver, empezar y terminar, no tenemos corriente. Por eso, en realidad, cuando vas a conectar una lámpara, tienes la electricidad. Normalmente, tienes esto que se va a poner en el muro. En algunos países es así, en otros es diferente. Bueno, sí. Pero tienes esta cosa aquí. ¿Y qué va a pasar? Cuando vas a conectar eso, en este cable grande hay dos cables. Uno es positivo y se va a conectar con la lámpara. Y el otro cable es negativo y sirve para volver. Así que la corriente puede empezar, puede ir aquí y luego puede volver. Esto es lo que pasa todas las veces. Y esto es lo que... Si imagínate que solo tenemos un cable que es el positivo y va aquí y no hay un otro cable que puede volver, la lámpara no va a funcionar. Porque necesitamos esto, de un cable que
puede ir aquí y de un otro que puede volver. Por este video es todo. Espero que el video te gustó. Espero que fue bastante claro. Y creo que se entiende que el español no es mi idioma principal. Soy italiano en verdad, pero estoy aprendiendo el español y espero que este video fue bastante claro, bastante... Todas las palabras fueron eh, habladas bien y espero que entendiste todo lo que te he explicado. Si tienes algunas preguntas, puedes hacerlas en los comentarios. Haré todo lo que es posible para responderte. Si el video te gustó, puedes considerar la idea de poner un like o de suscribirte a mi canal. Es algo muy pequeño para ti, no te va a costar mucho, pero para mí me ayudarás, para mí me ayudarás mucho. Eh, y bueno, mm, por eso es todo y nos vemos en el próximo video.